Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Estamos ya en un segundo día de la semana. Como de costumbre, quisiéramos poder llegar hasta sus hogares, saludándoles primeramente en el nombre del Señor, invitándoles para que ustedes también puedan estudiar su palabra, para que ustedes también puedan testificar del gran amor de aquel Redentor que vino a morir por cada uno de nosotros. ¿En dónde podemos encontrar todo este relato? ¿En dónde podemos leer todo este relato? Sin duda lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras que se dieron cuando nuestro Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el monte Sinaí se reveló todo lo que el Señor había dado a su pueblo desde un principio. Todo lo que el Señor había encomendado a su pueblo, comenzando sin duda desde Adán y hasta la época de Moisés. Entonces, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras se dieron para esa época en el monte Sinaí. A través del dedo de Dios se escribió la ley y desde esa época ha surgido ya escrito en pergaminos, papiros y hasta esta época que nos ha llegado en papel. Quisiéramos comprender lo que significa las Sagradas Escrituras. En esta mañana quisiéramos orar. Ahí donde estás, acompáñanos. Vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirige este estudio. Padre amado que esté en los cielos, en esta mañana le buscamos porque sabemos que solos no podemos dirigirnos. Nos encontramos en un momento decisivo de nuestras vidas, donde debemos tomar una decisión, donde debemos tomar en cuenta que hay un poder que también quiere controlar, es el opresor, pero también sabemos que usted está en medio de todo esto y quiere llevar las cosas de acuerdo a su voluntad. Pidiéndote, Señor, por cada uno de tus hijos que escuchan a través de las redes sociales, pidiéndote por cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje cuando nos reunimos con ellos, puedas tocar su corazón y sus vidas puedan ser transformadas a imagen y semejanza de usted. Acompáñanos en esta mañana. Queremos abrir su sagrado libro y poder testificar de ello. Le pedimos, Señor, que usted grabe las verdades en nuestra mente y que nosotros seamos, Señor, fieles seguidores. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, el tema central de las Sagradas o de las Escrituras. El tema central de las Escrituras. Es el título para el día de hoy y quisiéramos que busques tu Biblia, busques ese libro sagrado que ha sido escrito por hombres, pero la inspiración ha venido de parte de Dios. Quisiéramos que eso podamos entender y debemos entender también a la gente que este libro, si bien es cierto que ha sido escrito por hombres falibles, hombres pecadores, pero también ha sido la inspiración divina. Dios ha inspirado a estos hombres para que la Escritura sea dada y nosotros tengamos un consuelo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. La pregunta, ¿qué comprendió el apóstol Pablo sobre cuál debiera ser el tema central en la predicación del Evangelio de la salvación? Vamos a leer lo que dice el apóstol en su carta a los Corintios. El verso 1 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros
alguna cosa alguna sino a Cristo, o a Jesucristo y a este crucificado. Noten la expresión de la palabra en lo que dice el apóstol Pablo en el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Entonces, ¿cuál es la verdadera importancia del cristiano de querer saber de las Sagradas Escrituras? Es como el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros buscamos de repente el conocimiento, la sabiduría de un hombre. Buscamos de repente la información de una iglesia, la información de un objeto de repente, a la cual nosotros damos más testimonio que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han podido escuchar cada uno de ustedes de repente en algún momento el mensaje dado por los hombres, pero que se han pasado hablando únicamente de ellos, de sus triunfos personales, donde han puesto a conocer lo que ellos han hecho, o de repente el triunfo de la iglesia, por sobre todo? Hablar de los triunfos de la iglesia no está nada de malo. El gran problema que se podía dar ahí es que sin Cristo la iglesia no podría funcionar. Y si nosotros hablamos de una iglesia triunfante, la que ha dado a conocer su fuerza personal, pero sin Cristo no tendría importancia. La iglesia con Cristo, por eso Cristo representa la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y el cuerpo sin la cabeza no podría funcionar. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el tema que nosotros muchas veces compartimos a la gente? El apóstol San Juan, en el verso 14 y el verso 15 de Juan, del capítulo 3, dice: así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando nosotros testificamos de ese verso, y el verso 15 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos damos cuenta que hay una importancia en esos versículos. El Señor es el único centro del mensaje. Aquella cruz en el monte Calvario, donde fue crucificado el Maestro, encierra una gran historia. Aquella cruz donde fue crucificado el Maestro no es la cruz que debe ser exaltada como lo hacen de repente las iglesias, porque hoy en día esa cruz es exaltada, es puesta como símbolo del cristianismo, pero no tiene que ver nada. Allí en esa cruz murió un hombre que vino a ser como nosotros, que dio su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros para salvarnos, porque nosotros íbamos a morir. Y es por eso que necesitamos comprender ese gran mensaje que encierra allá en ese lugar. Dice el testimonio que se encuentra en padres o maestros, o para los maestros, padres y alumnos, página 24. Dice: el Mesías crucificado es el punto central de todo cristianismo. Las lecciones más esenciales que han de aprender los maestros y los estudiantes no son las de apuntar al mundo, sino las que los apartan del mundo a la cruz del Calvario. Es interesante. Por eso que en esta época se levanta un movimiento conocido como el mensaje de la prosperidad o los mensajeros de la prosperidad. Y eso no tiene que ver nada con la salvación. Los pastores, mensajeros que llevan este mensaje de la prosperidad son enemigos de la verdad. No podemos decir más que otra cosa que son enemigos de la verdad. Son hombres impíos que no tienen una experiencia con el Señor y que están llevando un falso mensaje de darles a conocer a los jóvenes que sean prósperos, pero que no conozcan a Cristo. De repente directamente no van con este mensaje diciéndoles que no conozcan a Cristo,
Pero cuando les mencionan que el hombre debe prosperar, debe surgir en esta historia, en este mundo, con cosas terrenales, se olvidan del Maestro. Y no se habla de lo que sucedió en aquella cruz con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba pagando la deuda por cada uno de nosotros y que un pueblo lo estaba rechazando. Pero todo aquel que en Él crea, o todo aquel que en Él creyó en esa época, su vida fue de satisfacción. En los libros del cielo, su registro de alguna manera empezó a ser impecable. Porque con el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro registro puede ser impecable. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro registro ahí en el cielo puede ser impecable. Es increíble lo que podemos nosotros dar a conocer. Dice La Educación, página 121, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Notemos lo que dice el testimonio. El espíritu de profecía, inspirada sin duda por Dios, dada a su profeta. El mundo no quiere entender lo que está escrito en el espíritu de la profecía. El mundo no quiere entender lo que está escrito por manos de la profeta, pero inspirada por Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, lo que nosotros escuchamos. Puede haber críticas de repente que estamos leyendo alguna revista, estamos leyendo algún libro aparte. Pero si ustedes se han dado cuenta, muchas veces el Señor termina haciendo un paréntesis en este sentido. Vamos a buscar el libro de Mateo, el capítulo 22 y el verso 40. El Señor termina dando este corto mensaje y les dice a su pueblo, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es interesante, porque en todo tiempo, cuando el pueblo de Dios ha dejado de tener visión hacia el objetivo que sería nuestro Señor Jesucristo, Dios ha enviado un profeta. Y en esta época, Dios también ha enviado una profeta, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, lo que acabo de leer, queridos hermanos, en el libro La Educación, es lo que el Señor está diciendo a su pueblo en esta época. Pero habrá mucho incrédulo que mencione de dónde está sacado esto o en dónde dice que va a haber profeta. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 17, mas el justo por la fe vivirá. Esto se cree por fe. Eso no se ve, eso se cree por fe. Entonces, la pregunta, ¿qué comprendió el apóstol Pablo sobre el cual debería ser el tema central en la predicación del Evangelio de la salvación? El Mesías crucificado es el punto central de todo el cristianismo. La respuesta. El Mesías crucificado es el punto central de todo el cristianismo. El título para este día, también el tema central de las Escrituras. Qué interesante cuando nosotros llegamos a comprender el tema central. Nuestra vida tendrá que unirse a Él y nosotros tendremos que predicar de Él. Nuestra predicación no será más que de Él. Nuestro vocabulario, el hablar solo será de Él, de los triunfos maravillosos que Él le da a su pueblo. ¿No es algo agradable que viene al oído escuchar de Él? ¿Acaso hay alguien que pueda tener aburrimiento cuando escucha su palabra, cuando escucha al único modelo, al único ejemplo?
Entonces, queridos hermanos, esa es la razón de la existencia de cada cristiano, es predicar de su Maestro. Es la existencia de cada cristiano, es depender de Dios. Por eso el apóstol dice que si no somos como niños, no entraremos en el reino celestial, porque el niño siempre dependerá de su padre. Y nosotros deberíamos ser niños espirituales, depender únicamente del Creador. En todos los mensajes a ser presentados, ¿cuál es el punto principal que no debe omitirse? Primera de Corintios 1:23. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios 1:23. Vamos a leer el verso 23 y el verso 24. Primera de Corintios, capítulo 1, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Qué interesante palabra. Así debería presentarse el mensajero y decir: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Pueden ustedes notar? Para el pueblo adventista, sin duda, dice, es tropezadero, pero para los gentiles, para el mundo, es una locura. Es una locura que cuando estás en una reunión predicando, siempre estés hablando de este maestro. Siempre estés hablando de este Mesías, de este hombre. Y entonces es una locura. Están locos cada uno de los que están hablando de este ser. ¿Es que acaso no pueden parar? ¿Es que acaso todos los días es necesario estar buscándole? Y si supieran lo que dicen las Sagradas Escrituras, y si supieran que como niños tenemos que buscar la leche para poder alimentarnos, entonces buscarían también ellos a Cristo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese poder radica en buscar al Maestro. Está en Él. No hay otra cosa más que el poder radica en Jesucristo, y es por eso que nosotros necesitamos conocer más de Él y lo que hizo con su muerte en la cruz. Es increíble. Cuando encontramos realmente el propósito, nosotros quedamos impactados. No solamente es saber que Él murió, es saber qué sucedió con el hombre. Cuando la palabra dice que por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe, eso implica lo que el Señor ha hecho. Cuando la palabra nos dice que el arrepentimiento produce tristeza, cuando la palabra nos dice que debemos confesar nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, eso implica mucho. Por eso que hay ciencia en ese lugar, en ese objeto, pero no porque ese objeto tenga el poder, solo que en ese objeto, que es la cruz, murió el Salvador. Vamos a buscar también el capítulo 15 de este libro y vamos a leer el verso 3 de Primera de Corintios. El capítulo 15, y dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Noten la expresión del apóstol, siempre mencionando a su maestro, siempre dando a conocer quién fue el principal personaje de la historia, y no sacando de contexto lo que Él ha hecho por él. De la misma manera, nosotros también, nuestro propósito es dar a conocer a aquel que murió por nuestros pecados, que la única fuerza radica en Él. Entonces Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Qué tremendo mensaje. En un solo verso se pueden encerrar grandes cosas, pero hay que meditarlo. No es que yo lo lea como lo hace cualquier hombre, cualquier personaje.
Dice, queridos hermanos, Efesios capítulo 2, verso 20. Dice las Sagradas Escrituras, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Eso lo sabemos. De repente podríamos tener de memoria este verso. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Querido hermano, de repente podríamos tener como teoría este fundamento. Pero cuando vamos a hablar, hablamos de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestro sacerdote. En este caso, se habla mucho del papado, se habla mucho de la santidad de este hombre. Cuando las Sagradas Escrituras dicen que este hombre es un hombre de pecado, es un hijo de perdición. Pero no se habla de Cristo. ¿Y por qué no se habla de Cristo? Porque se está sacando de contexto al único ser que ha muerto por cada uno de nosotros. Dice, queridos hermanos, Mensajes Selectos, tomo 1, página 185-186. Ponga a Cristo en cada mensaje. Se han tratado la preciosa misericordia y la gloria de Jesucristo, porque el Cristo interior es la esperanza de gloria. Qué interesante declaración. Porque el Cristo interior es la esperanza de gloria. Estamos hablando del representante de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que entrará a tallar en el hombre cuando lo deje entrar en su corazón. Testimonios especiales para ministros, obreros, número 7, página 8 y 9. En un lenguaje claro y sencillo, anúnciese a cada alma lo que debe hacer para ser salvo. Dios es vuestro auxiliador, os llama para dar a conocer las inescrutables y ocultas riquezas de la gracia de Cristo. No prediquéis vuestras imaginaciones, sino predicad a Cristo. Dejad que la luz de su justicia brille sobre vuestros corazones, y se ha revelado a Cristo. Dejad que la luz de su justicia brille sobre vuestros corazones, ¿sí? Y se revele y sea revelada en vuestra enseñanza. La fe viviente en Cristo debe ser el fundamento mismo de todo sermón. Miren qué interesante lo que dice el testimonio. La fe viviente en Cristo. O sea, cuando nosotros predicamos este mensaje y tenemos la certeza de aquel que ha muerto por nuestros pecados, el tema sería principal, sin duda, en todo sermón. La esencia misma de toda disertación debe estar entretejida en cada súplica y oración. La esencia misma. Aquella sustancia que el Señor ha dejado a través de su Hijo Jesucristo. Qué interesante declaración. Queridos hermanos, yo quisiera que ustedes puedan meditar en sus hogares. Si se está predicando a Cristo o se está predicando cualquier cosa. Hoy en día pueden levantarse hombres que prediquen de la profecía. Hoy en día pueden levantarse hombres que prediquen de la prosperidad. Pero si el corazón de ese mensaje no está en ellos, entonces no tiene sentido, no sirve de nada presentarse o presentar las Sagradas Escrituras sin Cristo. Dice el comentario bíblico, el tomo 6, página 1084. Hay una gran verdad central que siempre debe tenerse en cuenta en la investigación de las Escrituras. ¿A quién vamos a investigar? Vamos a investigar de repente el manto de Cristo, los clavos, la cruz. Eso es lo que presentan muchas veces iglesias populares. Se presenta el manto de Jesucristo, se presenta de repente los clavos, la cruz, pero no se presenta al autor de todo eso. Cristo y el crucificado, dice. Todas las otras verdades reciben influencia y poder de acuerdo con su relación con este tema. Solo a la luz de la cruz podemos discernir el carácter supremo de la ley de Dios.
El alma paralizada por el pecado solo puede recibir vida mediante la obra cumplida en la cruz por el autor de nuestra salvación. Qué interesante declaración. El alma paralizada por el pecado solo puede recibir vida mediante la obra cumplida en la cruz por el autor de nuestra salvación. Mi hermanos y amigos, quiero decirte algo. Si tú le llevas un mensaje a la persona de cómo se inició tu iglesia, en qué año se inició tu iglesia, y le llevas a la persona un mensaje hermoso, incluso con textos bíblicos, pero esa persona está necesitando ser liberada de la carga de pecado que tiene. Yo te pregunto, ¿el mensaje que lo has llevado lo hará libre? Y tú podrías decir sí, porque está en las Escrituras lo que la iglesia ha hecho, lo que ha tenido como triunfo. La palabra del Señor dice, en ningún otro hay salvación. El Señor no ha dicho, en mi iglesia está la salvación. El capítulo 8 de Juan, el verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando lo presentas a Jesucristo, fuera de todo objeto, de todo lugar, esa verdad lo hará libre. Aprende a presentar a Jesucristo en las vidas de los seres humanos. Aprende a presentar al único camino, la verdad y la vida. Aprende a presentar a aquel que si fuese levantado atraerá a muchos. En esta mañana estamos estudiando el tema central de las Escrituras. Dice la pregunta, en todos los mensajes a ser presentados, ¿cuál es el punto principal que no debemos omitir o que no debe omitirse? ¿Cuál es el punto principal? Casi la respuesta es la misma que la primera. En nuestras predicaciones debemos presentar al único medio de salvación, nuestro Señor Jesucristo. En nuestras predicaciones debemos presentar al único medio que es nuestro Señor Jesucristo. La respuesta. ¿Acaso este ser, acaso nuestro Señor puede ser aburrimiento para nosotros estar presentándole cada momento? ¿Es que acaso deberíamos dejar de hablar? ¿Solo lo haríamos un día a la semana, 2 días a la semana? Esa costumbre es del mundo, querido hermano. Los 7 días de la semana deberíamos hablar de Él. Y los 7 días de la semana debemos instruir a la gente. Que en esta mañana el Señor pueda ayudarte a meditar. El tema central no es tu vida, el tema central no es tu iglesia, el tema central no es tu pastor, el tema central es Cristo en la cruz. Un abrazo, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.